iniciaría esta intervención comentando que, a diferencia de lo que venía pasando en el pasado, hoy parte de Recrea, de lo que es el proyecto de Recrea como un proyecto educativo, contempla la investigación educativa como un elemento que nos permite tomar decisiones informadas con respecto a la política pública educativa que se hace en el Estado. Para nosotros, dentro de Recrea, me pasa la que sigue, por favor. Vemos a la investigación educativa como un elemento que permite la mejora en las políticas públicas educativas. Un elemento que además nos permite entender desde la complejidad que pasa en las escuelas, en los contextos, en los diversos ámbitos en los que se desarrolla la educación, cómo es que se dan los fenómenos, cómo es que se dan aquellos elementos que habríamos de corregir. Nosotros somos parte de la Comisión Estatal de Mejora Educativa Jalisco, somos la parte de la investigación educativa que está en el Estado, y lo que les voy a platicar en este día es parte de cómo hemos venido desarrollando la investigación dentro de este proyecto educativo. ¿Ok? Bueno, lo primero que les hablaré es que para nosotros Recrea, la investigación educativa se centra en tres elementos fundamentales. El primero es que los hallazgos que nos permite la educación, los hallazgos que nos permite la investigación, nos permiten encontrar o entender cómo es que se gestan ciertos fenómenos a través de la educación. Esto nos ayuda a entender que las problemáticas que presentan las escuelas generalmente son mucho más amplias del marco en el que se encierra la escuela. Es decir, que el problema educativo le concierne a distintos agentes del fenómeno educativo. Esto es, que no nomás se centra en profesores y alumnos, sino que también incluye padres de familia, comunidades educativas, incluso ámbitos que van más allá. Ahora lo vimos en la pandemia, como elementos que tienen que ver con el acceso a los dispositivos electrónicos, el acceso a aquellos elementos que tienen que ver con la capacidad para poder estar conectados a Internet y entender cómo entonces estos fenómenos tienen un impacto directo sobre la educación de nuestros chicos y cómo la educación tiene que ser vista como un fenómeno multifacético, ¿no? Como ven, en el segundo punto, hablamos de que se acude a la investigación porque, dados estos contextos tan amplios y tan diversos que tenemos en el estado de Jalisco, es imperioso entender que lo que pasa en Colotlán no es lo mismo que lo que pasa en Tuxpan. Es más, en la misma zona metropolitana lo que pasa en Tonalá no es igual que lo que pasa en Zapopan. Entonces, cada fenómeno, cada problemática que enfrentamos tiene que ser vistas desde estos condicionantes que tienen que ver con el contexto. Y la investigación en CEMEC se ha convertido en una pieza importante y trascendental para poder entender el fenómeno educativo como un todo, sí, como un elemento que tiene que ver con todo, pero que tiene que responder a ciertas particularidades. Y estas particularidades se dan de acuerdo al contexto en el que nos enfrentamos. Así, entendiendo los contextos a partir de la investigación, podemos ver o podemos entender cómo podemos tomar decisiones informadas para la política pública educativa y que entonces la política educativa responda a las necesidades concretas que se dan en cada espacio educativo y no inventivas que pueden ser presentadas por quien toma la decisión en turno, ¿no? El tercer punto que vemos aquí, y esta es una de las cosas que considero yo más importantes y que trato de transmitírselos a los alumnos cada que estoy en un aula, es que la investigación como tal no obtiene efectos y no produce ninguna sinergia si el conocimiento que produce no se pone a disposición del público, no se pone a disposición de las personas que tienen que entender. Y cuando digo que se pone a disposición, hablamos esencialmente de dos cosas. Primero, que el poner la investigación a disposición del público tiene que ver con que todas las personas tengan acceso a esta información. Esto es, a divulgar la investigación. Y cuando divulgamos la investigación, lo que estamos generando es que cada persona, cada investigador, cada agente investigador que ha descubierto una nueva problemática o una solución a una problemática en cualquier rincón del estado, entonces tienen la posibilidad
de poder colaborar con el colega, poder colaborar con el par para decir, mira, yo encontré esto, lo atendí de tal forma y a lo mejor te puede servir y te puedo compartir mi experiencia. Y a partir de compartir la experiencia, entonces, es que empezamos a encontrar soluciones a distintas problemáticas. Pero además, la segunda parte tiene que ver con aquello no me gusta tomar este término, pero tendría que hacerlo de manera obligatoria. El sexenio pasado vivimos una política educativa donde la evaluación era vista como algo punitivo, como algo malo, como algo que si no pasas en la prueba te voy a mandar a un curso y entonces te meto a la congeladora, etcétera, etcétera. Nosotros vemos la evaluación como el lado contrario. La evaluación tiene que ser vista como aquel elemento que le permita a mi compañero docente encontrar áreas de aprovechamiento, áreas en las que puedo mejorar y no en las que me van a señalar. Entonces, la investigación en el aspecto de CEMEC ha sido tomada como esto, ¿no? Pero hay un tercer elemento que tiene que ver también con la ética que tiene que venir con la investigación. Nosotros hemos sido conscientes que la investigación educativa tiene que soportarse sobre todo en la ética, en guardar el dato de los agentes informantes, el cuidar la privacidad, sobre todo de los casos, y yo lo pongo siempre como ejemplo. Yo no puedo decir que en la escuela primaria urbana 900, se me ocurre, encontré tal problema, porque entonces a toda esa comunidad educativa las pongo en una situación de indefensión, porque entonces van a ser vistos como, en tu escuela pasaba esto y pasaba mal, entonces tu comunidad tenía esto y está mal. Y es una nueva idea que hemos planteado en CEMEC, esto de cuidar primero la ética profesional en la investigación y que sea vista la investigación como un elemento que nos proporcione un apoyo para la vida y el bien común. Entendido el bien común desde el aspecto educativo como aquel en el que nos habremos de soportar para que el trayecto educativo de los jóvenes tenga trascendencia. Caray. Bueno, una cosa que quiero resaltar y en lo que hacemos mucho énfasis es en entender que la investigación educativa jamás será un fenómeno que pase por personas. La investigación educativa es un fenómeno que pasa por equipos y tenemos que entender que en la diversidad es donde encontramos nuestro punto más fuerte. Aquí pueden encontrar ustedes cuáles son o quiénes somos los que participamos en los proyectos de investigación de CEMEC, encabezados obviamente por la doctora Yolanda Quintero. Luego está quien dirige todos los esfuerzos de investigación, que es la doctora Lea Sañudo, un servidor, Guillermo Humada, y tenemos al doctor Gerardo Bernache como otro elemento que nos aporta mucho en la investigación, es un SNI. Enrique Domínguez, que es como nuestro sensei en el tema administrativo, porque de repente bajas el recurso de CONACYT y luego se te hace bolas que hay que comprobar, etcétera. Él es quien se encarga de ello. Está Fabricio, quien está por doctorarse, por aquí seguramente deberá de andar. Y por último, Enrique me lo repitieron. Bueno, este es el equipo base que participamos en CEMEC. Son a los que nos encuentran en las oficinas de ahí de Nicolás Romero 1564. Pero, como les decía, la investigación es un proyecto que se soporta en equipos y no en individualidades. La otra parte que está por este lado son los colaboradores que casi siempre participan con nosotros en los diversos proyectos que tenemos, tanto internacionales como nacionales como locales. Quiero resaltar mucho aquí, y esto me da mucho orgullo por la comunidad normalista, que parte de este equipo que nos colabora tiene que ver con la Normal de Educadoras de Arandas. Y ahí destaco mucho la participación de la doctora Miriam Griselda, de la maestra Marta Bet Figueroa y de nuestro gran amigo el doctor Arce. Además de ellos, pues, contamos con el apoyo de Marcela Guetta, quien es supervisora en primaria y también colabora con nosotros. Está José Luis Arce, está una gran amiga que hoy nos acompaña aquí, Isabel Sañudo, a quien agradezco su presencia. Muchas gracias, Isabel. Bueno, está también la doctora Iris Marisol, a quien de inicio conocimos siguiéndola como un caso de investigación y luego se incorpora al proyecto.
está Aníbal Huizar, Marcela Huizar y Marisol Méndez. Son la parte del equipo que colabora en distintos proyectos. Debo de resaltar que también no todos los proyectos son para todas las personas. Entonces, hay quien toma un proyecto de investigación porque le interesa, colabora con nosotros, y hay quien dice, yo aquí no le entro porque ese no es mi tema, entonces se va a otro lado. Bueno, pero ¿qué hacemos o qué hemos hecho en CEMEC? Bueno, nosotros tenemos básicamente 3 tipos de proyectos. Proyectos internacionales que se dan con alianzas y colaboraciones con distintas universidades. Tenemos proyectos nacionales y algunos proyectos en lo local. Lo que ven ustedes aquí es básicamente los proyectos que tenemos. En primer término, estos son los internacionales. Tenemos una alianza que ya data de hace algunos años con la Universidad del Norte de Texas. Incluso, ya en alguna ocasión, la normal de la Benemérita y Centenaria, la normal de Educadoras de Arandas, han albergado un proyecto que se llama Conferencia Jalisco, Texas. Este proyecto se da un año, se da cada 2 años. Una edición es en Jalisco, una edición es en Texas. Bueno, a partir de estas alianzas tenemos un proyecto que aún sigue trabajando, que se llama Estudiantes Transnacionales. Para la gente en Texas, transnacional le llaman a estos estudiantes que por alguna razón migraron a Estados Unidos, luego después regresan a México y luego después vuelven a irse a Estados Unidos y enfrentan una dicotomía muy curiosa. Primera, la pérdida de identidad por este ida y vuelta, pero segundo, que cuando llegan a Estados Unidos, por ejemplo, toda la educación es en inglés y ellos no hablan inglés y no hay maestros en Estados Unidos que hablen español. Luego, cuando ya dominan el inglés, por alguna razón, digamos que el papá migró porque es trabajador del campo, cuando vuelve, llega a México y él habla inglés y la educación en México se da en español. Y entonces empieza un choque cultural ahí muy curioso. De ahí, incluso, ya hemos publicado algunos artículos que pueden encontrar en la revista de la Asociación Nacional de Educación Bilingüe, la National Bilingual Education Association, por sus siglas en inglés. Y bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos ahorita como fuerte con la Universidad del Norte de Texas. El segundo es un proyecto que se hizo comunitario con varias instituciones de la Comunidad Europea, de Sudamérica y México como local. Se habla o lo que trataba este proyecto, es de ver la democracia como un elemento fundamental en la proyección de las escuelas como elemento para alcanzar la justicia social. Entendida la justicia social como este apartado en el que los chicos a través de la educación pueden tener una movilidad social que les permita mejorar sus condiciones de vida. En este proyecto surgió en el 2017, si la memoria no me falla, con la intención de conocer primero qué era lo que entendíamos en educación como prácticas democráticas. O sea, esto es, ¿qué creo yo que es la democracia cuando empiezo a ejercer la función? Y en ese entender las prácticas democráticas, ¿cómo es entonces que a partir de generar la formación de prácticas democráticas llegamos o buscamos alcanzar la justicia social? Esta es una investigación internacional que creció y se dio con financiamiento del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España. Empezó antes de la pandemia y en ella participaba la Universidad Metropolitana de Manchester, de Inglaterra, la Universidad do Porto, de Portugal, la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina, la Universidad Católica Silva Hernández, la Universidad Autónoma de Madrid y la Secretaría de Educación Jalisco a través de la CEMEC como parte de México. ¿Qué encontramos en estas investigaciones? Bueno, que si bien es cierto, debo decir aquí, hago una pausa, que la investigación de repente se alargó porque se nos atravesó el maldito bicho que nos llevó a la casa y entonces tuvimos que ponerle una pausa, ¿no? Pero la retomamos a partir de este año que va corriendo para complementar. Nosotros como CEMEC logramos de esta investigación hacer un reporte de la misma, en el cual dábamos cuenta primero de cuáles eran las concepciones que por democracia se tenían en las escuelas. Y se tenían en las escuelas hablamos de qué entiende el directivo como democracia, qué entiende el cuerpo docente como democracia, qué entienden los alumnos por democracia
Y esto fue una parte muy, muy interesante, pero también, ¿qué entienden los padres de familia por democracia? Luego entonces, el reporte también nos decía que a través de cómo pasamos de esas concepciones democráticas a buscar la justicia social. Ok, ¿cuáles son los proyectos nacionales que tenemos en este momento? Bueno, estamos arrancando con dos. Primero, a partir de la disrupción de la pandemia en el ámbito educativo, participamos en un proyecto de investigación que se llamaba Las estrategias escolares frente a los retos de la pandemia del COVID-19. Este fue un proyecto que lo hicimos en colaboración con el ITESO, la Universidad Jesuita de aquí de Jalisco, y debo de reconocer que en este apartado llevamos gratas sorpresas. Primero, por el esfuerzo tan grande, tan inmenso que hicieron nuestros profesores para enfrentar la pandemia, profesores que se convirtieron después pasaron de ser profesores de un turno a convertirse en 24/7 y estar disponibles para los chicos todos los días, todas las horas, las 24 horas, siendo sábado, domingo, día festivo, etcétera. Vamos, digamos que se cancelaron hasta los descansos en la pandemia. Y eso es algo que debo de reconocer, es sumamente valioso porque Jalisco demostró que se pudo dar la cara frente al problema. Sí hubo carencias, sí hubo dificultades, pero el esfuerzo, particularmente del profesor frente a grupo, fue inaudito y fue algo de respeto. Lamentablemente también en este apartado pudimos descubrir que aunque se crea que todo mundo por tener acceso a estos aparatos, no necesariamente tenemos acceso a la red. Tener acceso a un teléfono inteligente no nos da forzosamente acceso a la red. A las redes sí, a la red como tal no. Yo comentaba, y es algo que está documentado en esta investigación, por ejemplo, en educación media superior, yo en ese momento me desempeñaba como tutor en el CONALEP Guadalajara 3 de aquí de la zona metropolitana. Es impresionante ver cómo en la zona metropolitana menos del 40% de la población tiene acceso constante a la red. Y eso nos dificultaba enormemente el trabajo educativo virtual porque incluso los chicos nos decían, profe, ¿qué hago? ¿Me conecto o subo trabajos? Entonces, una de las cosas que encontramos aquí es que, bueno, aunque la educación virtual cumplió un propósito en la medida de las necesidades, pues sí también tenemos unas carencias muy marcadas con respecto al acceso a la red, pero también con respecto al acceso a medios digitales. Imagínense ustedes que un padre de familia tiene un alumno en primaria, un hijo en primaria, otro hijo en secundaria y uno más en el preescolar. Y que los tres tienen que tomar clase a la misma hora de manera digital. Y nomás hay una computadora en casa. Entonces, ahí hubo que hacer un esfuerzo extraordinario de parte de las familias por conseguir los dispositivos digitales que le permitieran a los chicos poder acceder a sus clases virtuales. Pero además, luego resulta que está ella conectada, estoy yo y está el señor, pero la red ya no nos da. Entonces, habría que contratar más banda ancha para poder soportar esto, ¿no? Y es una de las cosas que a través de la investigación pudimos descubrir, documentar y transmitirlo a los tomadores de decisiones para comprender que la política pública educativa tiene muchas y muy diversas aristas que tenemos que entender. Otro de los proyectos que hicimos, y este fue en colaboración con el Instituto de Investigación Educativa de CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, este es un estudio de opinión que tuvimos que analizar, sistematizar e interpretar con respecto a las opiniones que guardaban y estas específicamente los docentes con respecto a la educación durante la pandemia. Las estrategias que utilizaron de enseñanza-aprendizaje, y hago énfasis en que fue solo para los docentes, porque también es cierto que si la educación o el motivo de la educación son nuestros chicos, quien la transmite sin lugar a dudas es el docente. Y entonces, ¿qué te pasó a ti en la pandemia? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo enfrentaste este encierro? ¿Cómo te viste forzado a trabajar? A lo mejor con medios que nunca habías tenido. Qué difícil fue
pasar del pizarrón y el gis o el pintarrón y el plumón a la computadora y la cámara. ¿Cómo entendiste esto? Y esto nos ayudó para darnos cuenta de qué es aquello que nuestros docentes en sus lugares de trabajo enfrentan y cómo lo enfrentan. Esta investigación nos abrió puertas para comprender mucho de lo que nos pasa dentro del ámbito educativo en nuestras aulas. Otros proyectos nacionales que tenemos es implementación de un modelo artificial para predecir la permanencia de los estudiantes en las escuelas secundarias de Jalisco. Como todos sabemos, uno de los grandes males que tenemos en educación es el abandono escolar. Y el abandono escolar se da es multifactorial, por tanto habría que verlo de múltiples factores. Este proyecto tenía un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y lo que la CEMEC hizo a través de su grupo de investigación fue empezar a generar investigaciones in situ en las escuelas secundarias para entender cuáles eran las motivaciones que tenían los chicos para abandonar la escuela. Yo siempre pongo un ejemplo. El embarazo adolescente es un factor de abandono, pero es muy distinto la niña que abandona porque salió embarazada y va a cuidar a su bebé a la niña que abandona porque en el parto murió. Y estas cosas que se parecen así de radicales pasan y pasan muy variadas. Un factor de abandono escolar, por ejemplo, es el uso de sustancias adictivas. Pero, a ver, ¿el uso de sustancias adictivas en el niño que las usa o el niño que las vende? ¿O el niño que ve cómo las usan en su casa? Entonces, esta investigación lo que nos ayudó fue para generar una serie de información que habilitara o que le diera a la gente del TEC de Monterrey, que eran los encargados de crear el robot de información, que le diera información, que alimentara este robot para que, de acuerdo a las condiciones contextuales de cada escuela, y en esto quiero ser muy enfático, el proyecto se basó en entender que las escuelas muestran que correspondían a condiciones muy diferentes y muy particulares. Entonces, lo que nosotros planteamos a partir de esta investigación era que teníamos que comprender el contexto de cada institución educativa del Estado para poderle hacer una receta de acuerdo a lo que le dolía a cada institución del Estado. Y entonces, a partir de ahí, podríamos entender cómo el proyecto para evitar el rezago educativo era posible si lo veíamos desde estos ojos de entender cada particularidad. ¿Parece titánico? Sí, pero por eso en este proyecto que tenía la intención de crear inteligencia artificial que nos pudiera dar alertas tempranas, una vez alimentada la información de cada escuela, donde dijera, aguas, él está en peligro de desertar porque tiene estas condiciones, ponle ojo. O aguas, ella que está allá tiene peligro de desertar porque ha tenido estas condiciones. Esa es la intención y en este momento el proyecto está caminando en el desarrollo de este robot que nos dé las alertas tempranas. El otro proyecto que tenemos a nivel nacional es la elaboración del estado del conocimiento, del diagnóstico de estado del conocimiento y la investigación educativa de la última década. Esto es del 2012 al 2021. Este proyecto lo encabezó el equipo de investigadores de la CEMEC. Fue hecho junto con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y participaron 18 estados para el desarrollo de esta investigación. En Jalisco, además, participaron casi todas las universidades que hay en el estado y por primera vez se incluyó al sistema educativo, el sistema de educación media superior como parte de este estado del conocimiento. ¿Qué es lo que pretende hacer el estado del conocimiento? Bueno, primero nos permite conocer cuáles son las condiciones de los agentes investigadores en sus instituciones y en lo particular. Segundo, nos permite saber qué es lo que se está investigando, qué se ha avanzado y cuáles son las líneas de investigación que en una década quedaron en desuso. Esto, desde luego, nos permite tener una concepción de qué se hace de investigación, pero no solo en Jalisco, también en México. Y entonces nos permite entender cuál es el perfil que está tomando el colega investigador en el Estado y en la República. Cuáles son las líneas que empiezan a crecer y cuáles son las que se han consolidado a lo largo del tiempo. Este es el tercer estado del conocimiento y en los tres
Jalisco ha estado representado casi con los investigadores que vieron al principio, algunas adhesiones, algunas exclusiones que se han dado de manera particular. Sin embargo, debo destacar que en el caso de Jalisco, la doctora Lía Sañudo ha sido pionera en el trabajo que se ha hecho en este sentido y es prácticamente la única que ha aparecido en todos los estados del conocimiento que se han desarrollado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en proceso actualmente? Bueno, estamos en la segunda fase del proyecto de democracia en las escuelas. En esta fase, lo que hicimos y que fue parte de lo que encontramos en el primer reporte de investigación es que, y aquí veo algunos docentes que no me dejarán mentir, generalmente las prácticas educativas en las escuelas se dan a partir del Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar se ha significado para el trabajador educativo en México como un elemento en el que puede compartir experiencias, como un elemento en el que puede sentarse con el colega y, sobre todo y más importante, un elemento en el que podemos corregir el rumbo de lo que se trazó al principio y donde todo el colectivo escolar tiene la oportunidad de decirle al director, creo que puede ser por aquí o creo que puede ser por allá. Y donde las voces del docente son escuchadas, atendidas y sobre todo tomadas en cuenta. Otro proyecto que estamos, descubrimos en esta primera etapa del proyecto de demoprácticas con la Universidad Autónoma de Madrid que pasaba esto en el Consejo Técnico. Entonces, cuando hicimos el reporte en Madrid en el 2019, justo antes de que nos mandaran a casa, en enero del 2019, pues nos preguntaban qué era el Consejo Técnico, de qué iba, con qué se comía o qué pasaba ahí. Entonces, para la segunda etapa, lo que terminamos de hacer fue una observación in situ de cómo trabajan los consejos técnicos, se videograbó con la anuencia de los participantes, desde luego, y a partir de ahí empezamos a sustraer elementos que nos permitieran, que nos permitieran a los posibles usuarios de nuestra obra entender cómo es que se da el proceso del Consejo Técnico en México, particularmente en Jalisco. Y entonces ahí descubrimos, o le estamos dando, es la parte que estamos formando, cómo es que se da la práctica democrática a través de la gestión educativa. Cómo es que las prácticas democráticas buscan la justicia social a partir de implantar el concepto de justicia en la mente, en la impronta del chico. Cómo es que se da la justicia social a partir de entender la formación directiva, etcétera, etcétera. Esa es la etapa en la que estamos actualmente. Otro proyecto que está, y este ya es exclusivo con la Universidad Autónoma de Madrid y la Secretaría de Educación Jalisco, es el de la resistencia transformadora en las escuelas. Y esto es como la parte del otro lado del disco. Quienes somos como contemporáneos entenderemos que es el lado A y el lado B de un disco. A lo mejor las chiquitas tal vez no, pero bueno, es como la otra cara de la moneda. Esto es, sí, si hablamos de la justicia social, sí, si hablamos de las prácticas democráticas, pero ¿qué? ¿Todo mundo creemos en ello? Y entonces lo que empezamos a buscar a partir de los hallazgos de la investigación fue cuáles son estas contranarrativas que hay en la educación con respecto al tema de la justicia social. ¿Cómo es que alguien en una escuela puede decir, a mí eso no me interesa porque tengo ya bastante trabajo y es cargarme mal la canasta? O cómo decir, ese no es tema que le toque a la educación, le toca a las autoridades, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos trabajando actualmente para plantear o documentar ambas caras de la moneda. ¿Qué es lo que pasa cuando sí creemos en la justicia social a través de la educación? ¿Y qué es lo que está pasando con aquellas escuelas que resisten al cambio? Y más allá de qué está pasando, ¿por qué resisten al cambio? O sea, ¿qué les hace no entrar a esta dinámica de transformar su práctica educativa? Bueno, el siguiente proyecto es el uso de herramientas tecnológicas que se emplean en los cursos universitarios para el desarrollo de las clases de estudiantes que se encuentran aprendiendo inglés como lengua extranjera. Este es un proyecto que tenemos con la Universidad del Norte de Texas y que muy pronto mis alumnitas de la normal se integrarán ahí. Lo que tratamos de hacer es cómo, o lo que tratamos de describir es cómo el estudiante o el profesor en ciernes, el estudiante normalista, usa las herramientas
para no solo aprender, sino transmitir el lenguaje de inglés. Si es que aprendemos el inglés como una herramienta con contenidos que nos permita convertirnos como en esta biculturalidad, o si solo lo aprendemos como otro idioma y ahí para cuando vaya de shopping lo hacemos, ¿no? En este proyecto estamos incluyendo a 3 escuelas normales de Jalisco. Si la memoria no me falla, es la normal de Arandas, la normal de especialidades y la normal, la benemérita creo que va a entrar, la de educadoras, ¿no? Y la normal de la de educadoras. Estas son las 3 escuelas que son parte de la muestra y es en lo que estamos trabajando. Bien, ¿qué es lo que estamos, o básicamente en qué se dividen los trabajos de investigación que hemos hecho? En estos 3 grandes rubros. Primero, evaluación. Como les decía hace un momento, no buscamos la evaluación como un elemento punitivo, ni que le ponga el dedo en la llaga a nadie, ni a nada, sino ver la evaluación como un elemento que nos permita la mejora, un elemento que nos permita encontrar áreas de crecimiento dentro del trabajo educativo. Y cuando hablamos dentro del trabajo educativo, me refiero a todos aquellos que tenemos una participación en desde la persona que nos ayuda con el aseo hasta el padre de familia. Porque al final de cuentas, todos los que estamos inmersos en esto, aportamos o quitamos para el sistema educativo. La intención de evaluar es primero que se generen políticas educativas que tengan una cultura que nos haga entender que en nuestro trabajo educativo también tenemos que contemplarlo o tiene que ser visto desde la gestión. Y entendiendo que la gestión tiene efecto, esto es algo que también hemos descubierto en la investigación. Generalmente la investigación la hace una persona. ¿Quién? Pues el encargado de la escuela, por lo general el director. Pero a pesar de que la gestión la hace una sola persona, tiene impactos institucionales. Es decir, que a pesar de que la gestión la hace el directivo, los resultados de esta gestión se ven reflejados en todo el personal educativo. Y entonces, la idea es que a partir de la evaluación entendamos que la generación de una política pública que entienda la gestión como parte que va inmiscuida con el quehacer educativo es fundamental. Lo segundo es que a partir de la evaluación se dé seguimiento al trabajo que se da en el aula, que se considera como un trabajo de avanzada, un trabajo de innovación, que los esfuerzos que hace cada docente por transformar las realidades de sus grupos sean reconocidos, pero más allá de reconocidos, sean tomados en cuenta para los proyectos de política pública. Vamos, lo que se trata con esto es que no nada más el trabajo del aula se quede en nuestra escuela, sino que trascienda a más allá de ello y nos pueda hacer entender al resto de la sociedad qué, cómo y por qué se dan los procesos en el aula. El tercer punto es que lo que tratamos de hacer con la evaluación es que se promueva que los estudiantes que están terminando los estudios, que se promueva que el estudiante vea su trayectoria de vida estudiantil como un proceso que va desde la educación básica hasta la educación profesional y que quitemos esta idea de ver la educación como un elemento que solo se centra en que termines la secundaria y ya. No, o sea, veamos la educación ahora como un movimiento de vida que va desde que entro al preescolar hasta que termino mi licenciatura. Bueno, el siguiente tema que está muy de moda es la tecnología y la virtualidad. Y aquí se resalta primero que la pandemia a todos nos tomó por sorpresa. Fue algo que nunca esperamos que pasara, aunque ya nos había pasado la influenza, fue en una medida muy, muy menor, pero que eso nos llevó a tener que entender la educación como un elemento que tiene que apoyarse de distintas herramientas, entre ellas la digital, y que a partir de las condiciones digitales podemos fortalecer el proceso educativo. Sin embargo, tenemos que entender que el docente y el estudiante
no podrán hacer uso de herramientas digitales si no, primero, se fortalece el acceso a la red. Esto es, reducir la brecha digital que existe en México. Y hablo de Jalisco, como les decía hace un momento, hasta en la zona metropolitana. Y segundo, garantizar que tanto docentes como estudiantes tengan acceso a medios digitales. Esto es, que por lo menos exista una computadora en la que puedan trabajar. Y bueno, dado el tiempo que nos queda, hablaremos de la gestión. Bueno, la gestión, lo que hemos encontrado en la investigación es que debemos de generar planes y programas para la política pública que permitan, o más bien que reconozcan de manera formal el trabajo de gestión que se hace de parte de los docentes como un elemento indisoluble de la educación. Y cuando digo indisoluble me refiero a que tendrá que ser entendido como parte de la práctica diaria que tiene el docente, el directivo y quienes formamos parte del proceso educativo. Entender que los liderazgos que se necesitan ahora en las escuelas no necesariamente tienen que ser lineales. Hoy cada vez hemos descubierto y hemos dado cuenta a través de la investigación que mientras más horizontal sea el liderazgo, mientras más plural sea el liderazgo de las autoridades educativas, desde la escuela, el director, hasta, en este caso, la Secretaría de Educación, en esa medida el trabajo educativo no solo es más fácil, sino que produce mejores efectos. Bueno, dos temas con los que prácticamente creo que estamos cerrando es el bien y justicia social y el consejo técnico escolar. Por un lado, el bien y la justicia social tienen que ser entendidos como el techo mínimo o el piso mínimo el que cualquier ciudadano mexicano debe de tener. Todos deben de tener acceso a una educación de calidad, todos deben tener acceso a una educación que incluya mínimo hasta el bachillerato y a partir de ahí buscar la movilidad social. Es decir, que un joven que termine su trayecto formativo tenga más herramientas y más posibilidades de mudar de una situación de pobreza, por decirlo así, a una condición por lo menos de clase media o aunque no está hoy tan permitido esta frase, pero aspirar a mejorar. Y por último cerraría con el consejo técnico escolar. De verdad, profesores, colegas, amigos, estudiantes, el consejo técnico escolar se ha significado para la educación en Jalisco en un elemento clave y fundamental, no solo para prácticas democráticas, sino se ha significado como un elemento que nos ayuda y que nos fortalece dentro del trabajo educativo. Yo cerraría con esto, en esta parte de la intervención. Lo que hoy pasa en la investigación en Jalisco tiene que ver, uno, con entender a la investigación como una herramienta que nos permite tomar decisiones informadas, pero además mejorar el proyecto educativo. Dos, el consejo técnico escolar es un elemento clave para transformar las realidades educativas de nuestras escuelas. Tres, las realidades educativas de las escuelas se transforman desde la escuela. No hay recetas mágicas. Lo que pasa en la escuela A no pasa en la escuela B. Y hay que tomar en cuenta esas realidades para transformarlas. Y hay que tomar esas realidades para cambiar la política educativa. Y tres, y más importante, la política educativa no puede ni debe estar jamás separada, uno, de la investigación y dos, del quehacer del aula de cada uno de ustedes. En esa medida nos fortalecemos, en esa medida transformamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Ni las alumnas? ¿No? ¿Ni una felicitación a su maestro? ¿Sí? Gracias. Muy bien. No, ¿alguna? Sí, adelante. Hola, buenos días. Bien. Buenos días. Una pregunta al presentador. Si nos pudiera platicar un poco de la metodología que utilizó para la investigación, si acaso tuvieron algún diálogo directo con los docentes, si acaso hubo algún sondeo o en la manera en que recabaron la información, si fue que recabaron bases de datos, ¿cómo fue el proceso? Ok. Que llegaron a eso? Mira, lo primero que te diría es que cada proyecto de investigación responde a una metodología distinta. Por ejemplo, en el caso de prácticas democráticas, lo que se intentó hacer es buscar
escuelas en las que encontrábamos condiciones, escuelas que ya habían pasado por proyectos previos de investigación donde había condiciones como para poder examinar las prácticas democráticas. Y había otras que consideramos desafiantes, que era donde no pasaba o donde la comunidad no permitía que pasara. Si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, la metodología para la selección de escuelas, hablando específicamente de este tema, fue al azar. Y así cada proyecto responde a metodologías distintas. ¿De a qué se debe? Primero, la naturaleza del proyecto. ¿Qué queremos investigar? ¿Qué queremos, cómo lo queremos investigar? Y a partir de ahí cada cosa va tomando una metodología distinta. En el caso de demoprácticas, por ejemplo, fue totalmente etnografía. Empezamos, a partir de la etnografía, seguimos varios elementos. El consejo técnico fue una de las partes que nos daba cuenta de qué tan democrática era la práctica en la escuela. Y luego hubo entrevistas con informantes claves, por ejemplo, directores, maestros, padres de familia, alumnos, sobre todo, que nos daban su concepción. Pero yo no te puedo decir que haya una receta metodológica para todos los proyectos, porque cada proyecto es diferente. Entonces, a partir de por ejemplo, la que hicimos de COVID, respondía a una condición totalmente digital, que prácticamente me atrevo a decir que ninguno de los colegas habíamos trabajado como tal. O sea, fue focus group digital, fue entrevista digital, y luego grábala en el Zoom, aprende a usar Zoom, y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿a qué responde la metodología? Bueno, estrictamente a qué queremos investigar. No puede, y quien te diga lo contrario, me atrevo a decir que te está mintiendo. No se puede dar una metodología específica para todo, porque cada proyecto de investigación es diferente. Si en lo particular hay algo que te interese, con mucho gusto lo platicamos y podemos ver cómo ayudarte. Pero no te puedo decir que la CEMEC tenga una plantilla de metodología, porque no. Cada proyecto de investigación es distinto y responde a condiciones diferentes. Muchas gracias. Entonces, sí, respondo. Sí. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Sí. Buenos días. Buenos días. Ahí mencionaba usted acerca de reducir la brecha digital. El día de ayer, escuchando el diálogo del gobernador, mencionaba que en las escuelas iban a implementar lo que eran los repetidores de señal, puesto que era una falacia haber puesto tecnología y que no abarcara todas las escuelas. Dentro de todo esto yo me pregunto, pregunto a usted si esta brecha o esta reducción de la brecha digital será posible, puesto que la calidad de la misma antena en el radio reducido pues no tiene pues muy buena recepción o se pausa continuamente. Y estoy hablando más que nada de una escuela rural, ¿sí? Esto es muy bueno lo que usted menciona, pero sí será posible dentro de la refundación que hablan al año 40. Mira, si me preguntas a mí en lo particular, yo me atrevería a decirte que sí es posible en 40 años, no al año 40, en 40 años. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones, por ejemplo, en las escuelas rurales. Aquí en Jalisco tenemos una escuela en la que hay que hacer 6 horas en carro, otras 3 creo a caballo y otras 3 a pie. Y el profesor que lo tenemos ahí baja de su escuela solamente cuando son vacaciones. Y llega a la DERCE y cobra todos sus cheques, se va a su casa y luego vuelve a subir. Tenemos condiciones muy disímbolas en Jalisco. Y esto implica que no en todo. Además, te la pongo así de sencillo. Tu casa estaba antes en la calle de Pablo Valdés. Vivían en unos departamentos. Una cuadra antes de mi casa había fibra óptica. Mis depas no tenían fibra óptica y 3 cuadras adelante sí había fibra óptica. Ni siquiera en zona metropolitana tenemos las condiciones para que todos tengamos un acceso igual. ¿Es posible? Sí. ¿Ocupa voluntad política? Sí. Y ocupa muchos millones también. Pero si no trabajamos en reducir la brecha digital, en 40 años vamos a tener alumnos de primera y de segunda. Los de primera van a ser los que en su casa tengan conexión, tengan internet, tengan todas las facilidades, y los de segunda, los que no lo tengan. No podemos quedarnos absortos del avance tecnológico y de las comodidades que da
la tecnología. Hoy tú te puedes meter a internet y hay cientos de bibliotecas virtuales donde puedes bajar cualquier documento gratuito. Y eso te pone en condiciones de aprendizaje muy ventajosas con quien no tiene acceso a ello. ¿Se puede? Sí. Yo aplaudo el esfuerzo que hace el gobierno del estado en esta política pública de tratar de acercarle a todo el mundo la tecnología. ¿Ha habido cosas que se pueden cuestionar en el camino? Sí. ¿Y ha habido cosas que se han hecho bien? También. La diferencia entre una cosa y otra es el puente que estamos haciendo a través de estos foros. A través de estarnos escuchando, a través de estar llevándole a los que toman decisiones, mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Se puede reducir la brecha? No, además, no se puede, se debe reducir para tener un México más igualitario. Yo calculo que si las cosas siguen con esta tendencia política, al menos en el Estado, sí será una cuestión de entre 30 y 40 años.